Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer nuevamente en esta nueva emisión, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe, y más ahorita como están las cosas, que dicen que está en semáforo amarillo, pero como que ese amarillo se sigue viendo rojo. Pepe, ¿qué tenemos para hoy? Mira, una de las noticias que creo que hoy tendríamos que comentar con más profundidad es algo que lamentablemente nos está agobiando a todas las familias en el mundo, claro, por supuesto, a las familias mexicanas, que es la cuestión de la pobreza, que es la cuestión del detrimento económico por la cual esta pandemia nos ha colocado a todas y a todos. Y esto es una noticia del jueves 15 de octubre, en donde el Banco Mundial advierte que la pobreza aumentará por vez primera desde 1998, con un saldo de cerca de 150 millones de pobreza más en el mundo, empujadas por la recesión que todas las economías a nivel mundial se están realizando. Se espera, por tanto, que por vez primera, desde 1998, como lo indicaba, la pobreza aumenta. Esto lo ha explicado de acuerdo a una nota publicada en distintos diarios a nivel mundial, a nivel internacional. En el caso mexicano, pues esta nota la rescata el diario La Jornada. Lo explica David Malpass, presidente del Banco Mundial, durante la plenaria de reuniones anuales que este organismo realiza con el Fondo Monetario Internacional. Si bien es una noticia que de alguna forma ya se está resintiendo o de alguna forma ya lo intuimos, ya lo sabemos, ya lo empezamos a sentir, esto es la verdad alarmante. Es momento justamente de empezar a reflexionar sobre las vidas que se van a ver afectadas producto de esta pobreza que se están viendo afectadas y las consecuencias que ello va a derivar no solamente evidentemente para la cuestión del tratamiento del coronavirus, sino en todas las afectaciones. Y bueno, hay que decirlo con claridad, este es el gran dilema que enfrentan los gobiernos hoy por hoy sobre si volvemos a un confinamiento o no. Los semáforos en el país se comienzan, como tú lo decías al inicio, de pasar de amarillos a naranjas, pero tal parece que todo está ya en color rojo nuevamente. Hay por ahí algunas excepciones, pero esas excepciones parecen ser totalmente momentáneas. No sé cómo lo empieces tú a ver, doctora Netza. Bueno, Pepe, mira, yo considero que la ola pandémica va más allá de la cuestión epidemiológica y efectivamente la recesión, ahora sí que la ola que ahí viene ahora es la de la recesión global y que nos va a pegar, nos va a pegar. Pero también aquí recordar que en palabras de Amartya Sen, la pobreza también tiene que ver no solo con la carencia de recursos materiales, sino también con una situación de incompetencia. La incompetencia de no saber salir de crisis, de no saber adaptarse, de no saber reaccionar. Entonces, recordar que pobreza también está ligado a la incompetencia de las personas para no buscar o encontrar oportunidades o posibilidades, no solo a la noción de la carencia material. Entonces aquí mucho de lo que estás mencionando se va a agudizar más en la medida en que las personas no sean capaces de encontrar oportunidades en medio de la crisis, de reaccionar, de buscar pequeñas soluciones al agobio, que no quita de encima que para muchos sectores, y estoy pensando en especial las migraciones, los migrantes, eh, sobre todo de países
que verdaderamente están convulsionando, a ese tipo de personas, esta cuestión que tú estás mencionando me parece que los va a golpear mucho más de lo que nos va a golpear a todos. Porque también aquí hay de pobrezas a pobrezas. O sea, hay pobrezas donde no tienes para comer eh, medianamente bien, pero hay pobrezas donde no tienes ni agua, o sea, donde no tienes absolutamente nada. Eh, entonces, ahí sí es donde esta situación va a adquirir un tono trágico, verdaderamente trágico, y ojalá no caigamos en estos fenómenos que pues yo todavía los recuerdo, de estas hambrunas gravísimas que acababan con poblaciones enteras. Ojalá esta situación no llegue a esos extremos. Pepe. Sí, de hecho, justamente quería comentar algo sobre la nueva forma en que se debe de considerar esta pandemia. Hace poco, el día de la semana pasada, el día lunes, si mal no recuerdo, salió una nota publicada en la BBC de Londres, una nota que también ha sido objeto de estudio, de reflexión, y que también nosotros en el ámbito de la bioética tendríamos nuevamente que tener presente. Si bien no es algo nuevo, sí es algo que debemos de retomar porque acorde a las nuevas investigaciones que se están realizando en torno al COVID-19, el diagnóstico últimamente o el consenso de los científicos a nivel global es que el COVID-19 no es una pandemia, sino que el coronavirus, sobre todo por lo que has comentado hace un momento, es ante todo una sindemia. ¿Qué significa de que el coronavirus, más que considerarlo como una pandemia, deberíamos de considerarlo como una sindemia? Es justamente mientras que muchos países, Europa, América, bueno, a nivel global, se están volviendo a restringir actividades sociales, lo acabamos de ver con Francia, incluso están por allá decretando un toque de queda para ciertos horarios para intentar detener lo que se ha denominado como la segunda ola. Todos estos tipos de estrategias para lidiar con el coronavirus es, en opinión de numerosos científicos, son acciones limitadas, es decir, todas las intervenciones que se han realizado o se han concentrado en cortar las vías de transmisión viral para controlar la propagación de este patógeno, en realidad son insuficientes porque no se ha comprendido la naturaleza de este virus, porque se le ha tratado simplemente como si fuera una transmisión de persona a persona, sin considerar que esa transmisión interactúa en un contexto social y en un contexto ambiental caracterizado por una profunda inequidad social. Y a esto refiere justamente el concepto. Entonces, la sindemia es justamente esta interacción de contextos sociales y ambientados que está caracterizado por una profunda inequidad social. Y creo que la manera de ver esta terrible, ahora deberíamos de comenzar a no denominarla como pandemia, sino como sindemia, nos llevaría a una comprensión más profunda de los efectos del actual virus que azota a todo el planeta y nos permitiría, por lo tanto, tener mejores acciones y no simplemente ya pensar en un tratamiento meramente clínico, sino con todas las implicaciones sociales, con todas las implicaciones de inequidad, con todas las implicaciones medioambientales que esta la caracteriza, doctora Netza. Sí, mira, hubo especialistas que desde el principio de la pandemia hicieron este llamado de alerta, sobre todo especialistas en sistemas complejos y en pensamiento complejo, estuvieron dando esta voz de alerta de que no era una cosa epidemiológica así lineal, llana, pero por supuesto nadie les hizo caso y como siempre aprendemos a la mala y tardíamente, pero bueno, lo bueno es que aprendemos, o sea que siempre acabamos aprendiendo.
Y esto, sobre todo para biocultores, aquí está una reafirmación más y una invitación más a que ya debemos aprender a desarrollar pensamiento complejo. O sea, tenemos que aprender a salir de este pensamiento sectorial, de este pensamiento unidireccional y empezar ya a aprender a pensar en sentido complejo, en sentido interdisciplinar. Es decir, ver cada fenómeno con varias aristas alrededor y no estar viendo solo una, como sucedió precisamente con estas primeras olas pandémicas, de estar viendo solo lo epidemiológico o solo lo clínico o solo lo médico y no ver precisamente estas cuestiones que estás comentando, Pepe, y entender que son fenómenos complejos donde hay que estar viendo todas las aristas que los involucran. Pues sí, Pepe, aprender y lo correcto entonces ahora sería ya no decir pandemia, sino decir sindemia. O sea, empezar a utilizar también el término, porque si no, Sindemia. pasa como todo. Es así como una curiosidad, como una cosa interesante, pero que no se sociabiliza y entonces seguimos cometiendo el error de no ver al fenómeno en toda su complejidad. Esa sería la recomendación, ¿no, Pepe? Claro, claro, claro. Muy Y bien. una última nota, nada más Ujú. recordar que para el próximo 23 y 24 de octubre del 2020 tenemos el tercer simposium internacional de comités de bioética a realizarse de manera bimodal, puede ser virtual, tenemos algunos espacios para que pudieran ser presencial, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tercer simposium internacional de comités de bioética del 23 al 24 de octubre del 2020. Pues ahí está, porque luego Doctora Netza. les piden su curso de capacitación, y no tienen a dónde, o sea, no tienen cómo hacerlo. Entonces, ahí aprovechen biocultores para que esa constancia, ese evento les sirva como capacitación anual, sobre todo los que son miembros de comités hospitalarios de bioética, y para que la asistencia a ese evento les califique como curso de capacitación. Entonces, ahí está la invitación y en la descripción va a estar el correo a donde pueden inscribirse. Es gratuito, ¿no, Pepe? Totalmente gratuito y contará, por supuesto, con una constancia que acreditará justamente este tipo de participación y de formación en el ámbito de la ética de los comités, tanto clínicos como de investigación. Muy bien. Pepe, pues ya tenemos aquí a nuestro invitado de esta emisión. Y mira, para festejar el Día Mundial de la Bioética, ve nada más qué joya de invitado nos cargamos el día de hoy. Nada menos que el doctor Juan Carlos Ciuriana. Entonces, Pepe, pues mira, un verdadero invitado de peso. El doctor es doctor en filosofía y director del grupo de investigación de bioética de la Universidad de Valencia, nada menos. Entonces, pues una joya de invitado realmente. Y que hoy lo tenemos para que nos hable sobre su último libro, que a mí me parece un tema que de verdad hay que poner atención por no solo la aportación que implica, sino la advertencia de los riesgos. Doctor Ciurana, buenas noches, bienvenido a esta su casa, Cultivemos Bioética. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla, le damos la más cordial bienvenida y un abrazo fraterno hasta Valencia, confiando en que estén bien, o por lo menos mejor que nosotros. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, doctora Netza. Muy buenas noches, Pepe. Encantado de estar con ustedes. Un placer desde la distancia y poder colaborar y conversar sobre este tipo de temas. Y
y seguir profundizando en temas actuales de bioética para dar respuesta a los problemas de nuestra sociedad, que son muchos y acuciantes en relación con la salud, obviamente. Muchísimas gracias. Y pues felicidad a golpe de autoayuda. O sea, ya con el título ya entramos aquí. Dice, tu vida en manos de un bestseller. Pero la pregunta que yo, o sea, muero por escuchar su comentario es, ¿por qué los libros de autoayuda representan un riesgo para las personas? Pepe, si no tienes inconveniente, comenzamos por ahí Sí, y sí, después te cedo la de palabra. acuerdo. Yo estoy en una expectativa académica, intelectual, al ver el título Felicidad a golpe de autoayuda, porque desde el ámbito filosófico, justamente, y luego la palabra bestseller, ¿no? Que ya nos causa roncha, nos causa cierto tipo de emociones no muy buenas a los que estudiamos filosofía. Y bueno, la inquietud nos gana. Y bienvenido, doctor Juan Carlos. Bueno, pues encantado. Lo primero, cuando nos preguntamos sobre si los libros de autoayuda dañan y cómo dañan, lo primero que debemos hacer como filósofos y filósofas es responder a la pregunta ¿qué es un libro de autoayuda? Porque dependiendo de cómo lo definamos, entrarán un tipo de libros u otros y será justo o injusto atribuirles que nos causan daño o no. Porque si entendemos un libro de autoayuda como un libro que es muy poco académico, muy sencillo, con colorcitos, con un título llamativo, etcétera, y vamos a incluir dentro de ellos a un grupo muy pequeño y muy simplón, y seguramente el daño básico que producen es que, que no entran a profundizar en los temas y por lo tanto creer lo que nos dicen sin esa profundidad pues es peligroso. Sin embargo, el concepto de autoayuda que yo manejo es bastante más amplio, de manera que nosotros podemos entender un libro de autoayuda como aquel que genera la sensación en la persona que lo lee de estar siendo ayudado en una cuestión fundamental para orientar su vida, ¿no? Entonces, si uno tiene la sensación de que está siendo ayudado al leer ese libro, se está como ayudando a sí mismo, o está pensando que se está ayudando a sí mismo o a sí misma al leer ese libro en una cuestión fundamental para orientar la vida. ¿Qué pasa? Que tener la sensación de que me está ayudando no significa que verdaderamente me esté ayudando. Por tanto, yo lo que intento es distinguir entre aquellos que generan la sensación de que me ayudan y aquellos que, aunque me la generan, no me están realmente ayudando. Y en ese sentido, hay muchos libros que generan esa sensación, y algunos lo generan a poca gente, a unos poquitos. A lo mejor algunos libros importantes de filosofía han generado esa sensación a los estudiosos de este campo, pero resulta que somos unos poquitos a los que nos genera posiblemente esta sensación. A mí me han interesado los que generan la sensación de ayuda a una gran cantidad de población, y por eso me centro en los bestsellers. Estoy hablando de libros que son un fenómeno social, que han vendido millones de ejemplares, por tanto, son los libros que están conduciendo a la humanidad. Cuando nosotros estudiamos en las universidades, analizamos nuestros problemas, etcétera, filosóficos, luego nos damos cuenta que los libros que realmente lee la gente son los que están en las estanterías de las librerías que entran dentro del fenómeno de la autoayuda. Y como son también libros para orientar la acción, igual que ha querido siempre la ética, porque la ética es un tipo de discurso normativo para orientar la acción desde su origen, para la forja del carácter y para orientar la acción, lo que me llama la atención es que parece que son como libros que compiten con los libros de ética y de bioética y que están ganando la batalla a la medida que están llegando a muchísima gente. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entrar en esa batalla, en ese campo de batalla en el que están venciendo los libros de autoayuda, conseguir llegar a esta población que lee estos libros, pero que tengan la sensación de que les están ayudando, pero que además sea una ayuda buena, una ayuda valiosa? ¿Y por qué dañan? Me preguntaba la doctora Netza, porque algunos de estos libros han generado una falsa sensación de que tú puedes conseguir grandes cosas a través de simplemente desearlo, y esto pues luego no son las cosas realmente así. Si quieren, puedo entrar a explicarles el origen de los libros de autoayuda, porque en el origen puede también ayudarme a responder a la pregunta de la... Sí, De la... por favor. No, por favor, adelante. O sea, Adelante. sí, por favor, ya. Bueno, pues en el origen de los libros de autoayuda, que se sitúa en 1859, bueno, pues es una época
por ejemplo, que se publicaron 2 libros tan importantes como el de El origen de las especies de Charles Darwin, para la ciencia es un libro importantísimo, o Sobre la libertad de John Stuart Mill, para la historia de la ética y de la filosofía política, es una de las obras también de referencia. Pero ese año, en 1859, se publica un libro de un autor llamado Samuel Smiles, titulado precisamente Autoayuda. Es la primera vez que aparece el término autoayuda en el título de un libro, y de ese libro se vendieron, el año de su publicación, 20.000 ejemplares, y antes de la muerte del autor se habían vendido 250.000 de ejemplares. Es un fenómeno editorial que ocurre en un momento en torno a una palabra, que es la palabra autoayuda, que es el título del libro. Yo quisiera explicarles un poquito en qué consistía este libro, porque comprenderemos un poco también cuál es el género que trata. El libro Autoayuda de Samuel Smiles, que Samuel Smiles era precisamente un médico que había estudiado en la Universidad de Edimburgo, y bueno, luego se desplazó a otros intereses y uno de se metió en cuestiones políticas, y luego dio un curso que hoy llamaríamos, para los empleados de una empresa de ferrocarriles, que hoy llamaríamos un curso de motivación, un curso de coaching llamaríamos. Ujú. De hecho, los libros de coaching, de motivación para el trabajo, son muy parecidos son un género, un tipo de libros de autoayuda. La autoayuda nace vinculada a la motivación a la gente para trabajar más y para trabajar. Bueno, ¿qué les decía Samuel Smiles en este libro? Les decía cosas, bueno, aparte contaba historias de personas exitosas, personas que habían sido muy exitosas en el mundo empresarial, que habían conseguido amasar fortunas, y les decía, empezaron con poco, consiguieron grandes cosas. ¿Cuál era el secreto de haber conseguido esas grandes cosas? Les decía, pues por su tenacidad, por su resistencia, pero también les decía, el cielo ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Quien se aferra con fuerza a la esperanza tiene dentro de sí el don de los milagros. Y una cosa importante, pensar que somos capaces es casi lo mismo que serlo. La autoayuda nace con mensajes del tipo, si tú crees que puedes conseguirlo, lo conseguirás. Y esto vinculado a qué es lo que quiere conseguir la gente. En este caso, fundamentalmente, el éxito empresarial. Y una de las cuestiones importantes para saber por qué pueden dañar estos libros es por su definición de lo que es el éxito. Porque muchas veces el éxito está vinculado a conseguir dinero, a conseguir metas personales, pero no a conseguir metas de carácter social, de carácter compartido, de cómo conseguimos que todos hagamos conjuntamente una sociedad mejor. Al ser libros dirigidos al individuo, son libros que llamaríamos fomentadores del individualismo social. O sea, de que las personas, cada una por sí misma, lucha por conseguir aquello que anhela. Entonces, los libros de autoayuda detectan los anhelos de la gente, y detectando esos anhelos les vende el secreto para conseguirlos. Pero esos anhelos suelen ser personales, individuales, mientras que los libros de ética están dirigidos a pensar cómo conjuntamente podemos resolver los problemas de nuestra sociedad. Y un peligro que tienen también estos libros es que culpabilizan a la persona a la que le va mal la vida. Si tú tienes poco dinero, es culpa tuya. No es un problema social, no es un problema de la sociedad porque haya muchas injusticias en las normas que nos hemos dado. Si tú eres pobre es por tu culpa. Si tú estás enfermo o enferma es por tu culpa. Si tú no tienes unas buenas relaciones con tu familia o con tus hijos es culpa tuya, porque yo te estoy dando los mensajes, las claves, las reglas, las normas para que la vida te vaya perfectamente. Y si no las sigues es por tu incapacidad para saber seguirlas. Por tanto, son libros que transmiten también que cada uno de nosotros ha de buscar su propio destino, es responsable de su destino y es culpable de las cosas malas que le ocurren. En ese sentido, también son libros que dañan. Bueno, si quieren les puedo contar varios ejemplos más, pero tampoco sé cuánto tiempo disponemos para la entrevista. No, usted no se preocupe, doctor. Ahorita en lo que yo agarro los libros de autoayuda que tengo aquí, los tiro
Usted explíquenos ampliamente este De hecho, fenómeno. me recordó mucho, sobre todo este tipo de libros, pues llegan sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes. Yo recuerdo mucho cuando estaba por terminar la primaria, que llegó a mis manos un libro de autoayuda, un autor muy popular en México, Alfonso Lara Castilla, y que, bueno, para mí sí representó en este momento mi tránsito de la pubertad, la adolescencia, en sentirme, en efecto, como una persona que era responsable de mi propio destino. Pero conforme fue pasando el tiempo, uno mismo va despertando ese sentido crítico y de repente se topa con autores como, en el caso mexicano, hubo un boom hace por ahí en la década de los 90, si mal no recuerdo, de un autor que se llamaba, creo, no recuerdo con presión el nombre, Cuauhtémoc Sánchez, algo así, Cuauhtémoc pero que Sánchez. decía cosas infames. Cuauhtémoc Sánchez, que decía cosas infames a los adolescentes, ¿no? Porque velaba una especie de moral ultraconservadora, ¿no? Sobre todo a nivel del placer sexual, a nivel de la felicidad, a nivel de no interrogar o no ir más allá a preguntas centrales que los jóvenes en ese momento pues poseen, ¿no? Es decir, ¿qué necesito para ser feliz? Como usted lo plantea en su texto. ¿Qué se requiere para tener una actitud positiva? ¿Qué significa quererme, ordenar mi vida? Si es bueno tener una pareja estable, si lo que me da la felicidad es una familia, cómo debo de educar a mis hijos, ¿no? Y bueno, este tipo de preguntas, pues que llegan, que calan, ¿no? Doctor Juan Carlos. Sí, sí. Efectivamente, una de las cosas que ha mencionado es ese pensamiento positivo y luego podemos entrar con la autoestima, la relación de pareja, etcétera. Un autor que ha sido muy exitoso a nivel global, por ejemplo, es Paulo Coelho. Paulo Coelho, y en su libro El alquimista, pues ha podido vender en torno a 65 millones de ejemplares. Uf. Claro, cuando nosotros comparamos, ¿no? Y el autor en sus libros habrá vendido en torno a 225 millones de ejemplares sumando la totalidad de sus libros. Bien, este libro se hizo muy famoso entre los jóvenes y yo en ocasiones he ido a charlas a otros países también y los profesores me dicen que ese es un libro que sus alumnos leen con bastante asiduidad. Bien, ¿qué dice este libro? Dice, cuando quieres que algo realmente suceda, el universo entero conspira para que tu deseo se vuelva realidad, ¿no? Es como, fijaros, la distancia que existe temporal, porque existen más de 100 años que separan a Samuel Smiles del alquimista de Paulo Coelho, pero es una idea muy similar. Cuando tú realmente quieres que algo suceda, el universo conspira para que lo consigas. Y esto a los jóvenes les atrae mucho. Son un tipo de es un tipo de discurso, porque muchas veces está escrito en forma de historia, en este caso es una novela, pero es que aunque sean libros, aunque sean ensayos, aunque no sean novelas, siempre te cuentan historias de personas que consiguieron esas grandes cosas. Y si tú lo quieres, lo puedas conseguir. ¿Por qué atrae tanto a los jóvenes? Porque los jóvenes tienen también ese carácter de buscar un poco la rebeldía y encontrar su lugar en el mundo. Pero claro, esto ha llevado a que por un lado, bueno, creer en uno mismo pues tiene su importancia siempre que no sea una visión exagerada. ¿Qué pasa? Que ha habido también otros libros, por ejemplo, el de Rhonda Byrne, titulado El secreto, que también vendió 19 millones de ejemplares, o sea, muchísimos ejemplares, que también estuvo, bueno, llegó a los jóvenes y a los no tan jóvenes, llegó también a una generación algo más mayor. Claro, este libro ya decía que hay como unas vibraciones en el universo y que tú, si envías vibraciones positivas, el universo te devuelve vibraciones positivas. Y que si tú envías vibraciones negativas, el universo te devolverá vibraciones negativas. ¿Qué significa esto? Significa que al final hablaba de unas leyes, la ley de la atracción, tú atraes a la vida lo que tú transmites a la vida. A ver, está basado en un cierto sentido común de que si tú tratas bien a la gente te tratará bien, pero es que acaba siendo un discurso ciertamente esotérico, no fundamentado, en el que al final vuelve a ser esta idea que le decía antes, se responsabiliza a la gente de lo que le ocurre. Cuando ocurrió bueno, el tsunami en el sudeste asiático que mató a tantísima gente, se le preguntó a Rhonda Byrne,
¿qué pasa? ¿Esa gente era responsable de haber muerto en aquel tsunami? Y dijo, bueno, en aquel lugar del planeta, pues seguramente había mucha gente enviando malas vibraciones, lo cual fue realmente incluso, yo diría, insultante hacia las personas que habían muerto. ¿Qué significa esto? Que no es cierto que realmente todas las cosas malas que nos pasen sean por las vibraciones que enviamos al universo, y porque eso no está demostrado que sea así. Otra cosa es que desde el punto de vista ético nosotros podamos entender que en la medida en que tratemos bien a las personas, si somos médicos o médicas que tratamos bien a nuestros pacientes, los pacientes también pues tendrán menos tendencia a querer ponernos una denuncia por el trato que han recibido en el hospital, obviamente. Digamos que hay una cierta atmósfera en la que nosotros podemos contribuir a crear, que si es una atmósfera de buena relación, esa buena relación con la persona se nos será devuelta. Pero de ahí a esa tendencia exagerada que tienen a veces estos libros, de que todo depende de las vibraciones que nosotros enviemos, es lo que resulta, pienso, peligroso. Porque llegan a decir, si tú quieres conseguir dinero, piensa solamente, envía vibraciones. Si tú quieres vivir en una casa muy, muy, muy hermosa, envía vibraciones al universo de que vas a vivir en esa casa y acabarás viviendo en ella. Bueno, yo creo que también es enviar mensajes exagerados. Y les voy a decir una cosa, ya que podemos relacionarlo con el tema de la pandemia en la actualidad. Uno de los autores que ha escrito libros de autoayuda y que ha llegado a ser presidente de un país tan importante como es Estados Unidos es Donald Trump. Yo lo incluyo como uno de los autores de libros de autoayuda, por ejemplo, en el arte de la negociación. Él también decía, él escribió, creo que fueron 17 libros de autoayuda antes de ser presidente de los Estados Unidos, lo cual me llama la atención también sobre el impacto que tiene este discurso. ¿Qué significa esto? Bueno, él transmitía mensajes muy parecidos. Piensa en grande, piensa que puedes conseguir grandes cosas, y pensando que puedes conseguir grandes cosas las conseguirás. Es un discurso muy parecido que incluía también en sus libros de autoayuda, dirigido sobre todo a conseguir ganar mucho dinero, nunca tires la toalla, etc. Bueno, a mí me llama la atención cómo ese discurso cala, porque él mismo cuando empezó la pandemia decía que esto en abril, con el calor, habría desaparecido. Es que era como transmitir la idea de que pensando en positivo, este problema que tenemos desaparecerá. Mientras que había otros países que tomaban más precauciones y que cerraban las fronteras y que de alguna manera ayudaban más a la población a protegerse. Es la diferencia entre el discurso positivo y lo que llamaríamos un discurso post-positivo, en palabras de Barbara Ehrenreich, el discurso de piensa que las cosas pueden ir mal y toma todas las precauciones posibles. Esa es otra manera de entender el discurso. ¿Qué pasa? Que aquellos líderes políticos con este discurso positivo de nosotros lo podremos vencer, esto pasará, etcétera, luego han tenido que darse cuenta que su población ha sido de las más dañadas, de las más dañadas, mientras que aquellos países que han tomado precauciones, que desde ese pensamiento pospositivo pensaban, no, esto puede ir mal, vamos a protegernos, son los que están afrontando mejor la pandemia. ¿Qué significa? Que el pensamiento positivo no está solo en esos pequeños libros de autoayuda que los académicos no leen y que piensan que solo es una... No, están es el gran discurso, es el discurso, yo diría, hegemónico de muchas de las sociedades occidentales actuales. Es el discurso hegemónico. Pensemos en positivo y todo nos irá bien. Y ese discurso hegemónico es muy peligroso. Bueno, me ganó la última palabra, y se torna peligroso, me ganó la palabra de se torna peligroso también dependiendo de quién lo emite, porque no es lo mismo que lo emita un líder mundial y que con esto impacta a naciones enteras, a que lo emita ahí un profesor o una persona que no tenga esta relevancia, y que obvio el impacto se puede acotar más. Pero, a ver, entonces aquí es como un fenómeno de varios niveles, porque, por ejemplo, al principio lo que nos explicaba, doctor, me da la impresión de que este tipo de discurso, este tipo de libros de autoayuda generan como una especie de un efecto dopaminérgico, o sea, me hace sentir bien por lo que yo leo, y esa sensación de que me hace sentir vitalizada, como este bienestar,
energetizada incluso de yo tengo cierta capacidad, cierto poder, cierta posibilidad. Pero es una situación que es un efecto dopaminérgico igual que las drogas, o sea, muy pasajero, muy superficial y muy riesgoso si lo creo, si creo que realmente hay verdad de fondo. O sea, como que ese sería un impacto que hay que tenerle precaución, porque puede acabar siendo el mismo impacto que ocasiona una droga. Pero hay otro segundo plano que en lo que ahorita usted nos explicaba, es que recientemente tuvimos a la doctora Lisbeth Sagors y nos ilustraba el riesgo de solo estar atendiendo estereotipos, de solo estar persiguiendo estereotipos o solo estar cultivando estereotipos. Entonces, aquí como que sería este segundo plano de este discurso estereotipado donde si no te suceden cosas buenas es porque tú eres el culpable, que incluso le veo ahí un cierto tono teológico de ciertas religiones donde se mueven sobre la culpa, sobre el pecado original y siempre ser culpables, incluso desde que nacemos ya somos pecadores. Entonces, siempre esta noción de estarnos fincando culpa y responsabilidad de todo lo malo que nos sucede y todo lo bueno que no nos sucede. Entonces, ahí está otro plano de este discurso estereotipado de si no logras el éxito en términos occidentales, que eso es lo que también ahorita me gustaría matizar, es porque tú eres el culpable. Tú eres el mediocre, tú eres el incompetente, tú eres el procrastinador, tú eres el que no sabe, no puede, no eres. Y luego este tercer plano, que efectivamente esta cuestión, este daño cultural de Occidente, o sea, donde Occidente como que hemos cometido, bueno, no sé si Oriente no creo que esté muy limpio de esto, pero sí efectivamente de este lado del globo es, por un lado, esta sobrevalorización de la razón humana, de todo apunta y dejar un poco de lado otras partes de la condición humana, pero también dejar esas otras partes de la condición humana a expensas o vulnerables a este tipo de estímulos, o sea, a este tipo de herramientas para que sentir que con eso realmente estamos alimentando pues estas partes que no son racionales, pero que también forman parte del humano y que de pronto, sin darnos cuenta, se vuelve como una cuestión un poco dictatorial. O sea, si no lo logras, si no logras el éxito material, si no logras la fama, si no logras ser alguien importante y relevante en tu comunidad, es porque tú no hiciste o no seguiste los pasos que yo te indiqué, 7 pasos para conseguir el éxito en un año, es porque tú no tienes las cualidades de un exitoso o tú no hiciste lo que tenías que hacer para ser exitoso. Y a veces perdemos de vista, y el último es el referente del estereotipo. Es decir, soy exitosa si logro la fama mundial de Peter Singer o hablando, por ejemplo, aquí de bioética, o soy exitoso si logro la fortuna o medianamente la fortuna de Carlos Slim, o soy exitoso si logro un invento tipo Bill Gates, en fin, o sea, también el estereotipo del éxito y no esta situación de soy exitoso porque pues, logré Bioethics News, o sea que Pero lo sí, ven un número a total, o sea, o sea, mi referente tiene que ser la BBC de Londres y no el hecho de no había nada aquí, no había un noticiero en esta latitud y ahora hay. Entonces, ese es mi referente, o sea, mi referente es lo que yo aporto, lo que yo logré aportar, aunque en comparación con la BBC de Londres, pues obvio, es más, no hay ni comparación. Entonces,
o sea, estos riesgos del estereotipo y este tipo de obras que quizás nos remarcan demasiado el estereotipo de muchas formas. Doctor. Sí, bueno, ha propuesto temas interesantísimos. Voy a contestar alguno de ellos porque realmente son temas centrales. Bueno, primero el efecto dopaminérgico que tienen estos libros. Me hace sentir bien. Ha dicho que son como en algún sentido, como drogas, ¿no? Y efectivamente hay gente que está como enganchada a seguir comprando este tipo de libros porque sintieron cuando lo leían que su vida cambiaba, pero al poco tiempo su vida volvía a ser como había sido siempre. Algunos autores llaman a esto, hay un libro de Sergio Bulat titulado Más de lo mismo, que habla de este tipo de libros, se refiere a este fenómeno como felicidad de bronceado. ¿Qué es la felicidad de bronceado? Significa que igual que uno va a la playa y broncea su piel y luego durante unos días tiene la piel bronceada, pero luego vuelve a ser como era anteriormente, estos libros también ofrecen una felicidad pasajera. Es decir, tú te sientes pues, poderoso o poderosa y que te están entendiendo y que ya has encontrado realmente cuál es el sentido de tu vida mientras lo estás leyendo y te sientes como acompañado por una persona porque son libros que te hablan en segunda persona, es como si estuvieras conversando con otra persona que te entiende, entonces te sientes muy bien. Tienes efecto dopaminérgico que usted decía. Pero es una felicidad pasajera. Y entonces el título Felicidad a golpe de autoayuda tenía que ver con eso. Felicidad a golpe de autoayuda es como una felicidad a golpes, en el sentido de ahora de repente la tengo, pero me ha bajado la dosis, me ha bajado el efecto de esa toma eh, que era libre y necesito otro y necesito. Y entonces muchas personas lo que están es envueltas en una necesidad constante de tener que seguir leyendo libros de este tipo para volver a percibir esa sensación e intentar descubrir otro secreto que le pueda contar otro autor u otra autora. Bien, es un tipo de felicidad que no es muy consistente. Quizá tendríamos que pensar más en un tipo de felicidad que forje un carácter más duradero, basado en actuar bien, con buenos hábitos, orientados por deberes morales universalizables, etcétera, de lo que habla la ética y que intenta forjar una felicidad realmente más duradera. El tema de la culpa que usted ha expuesto, pues efectivamente es un problema muy grande, porque los grandes ideales de la ética, las grandes utopías, y hay una autora llamada Eva Illouz, tiene un libro titulado La salvación del alma moderna. La salvación del alma moderna parece que intenta, que estos libros están cubriendo un espacio que en otro tiempo cubría la gente buscaba sus preguntas existenciales en otros ámbitos quizá más religiosos, otros están encaminándose por esta vía para resolver las preguntas que afectan a los dolores del alma, pero que lo que se está descubriendo en estos libros es que al final esas preguntas de por qué el mundo es injusto, de por qué no podemos construir un mundo mejor, el discurso terapéutico, porque ella llama, están generando un discurso terapéutico. ¿Qué significa? Que están diciendo que esas grandes preguntas son problemas tuyos de que no sabes manejar tus emociones. La pregunta por la justicia, cómo construimos un mundo más justo, acaban diciendo que esto es un problema psicológico tuyo, que el mundo no va a ser más justo, que el mundo es como es y que tú lo que tienes que hacer es saber manejarte en este mundo injusto. Y que si tú sufres porque el mundo no es justo, esto es un problema tuyo psicológico que tienes que resolver. Por tanto, la ética acaba siendo reducida a un problema psicológico individual en el que tú tienes que saber manejar tus emociones. Y esto es terrible. Y claro, es como la banalización de las grandes utopías que siempre habíamos tenido en nuestra mente de construir un mundo mejor para todos. Al final, la aspiración a la justicia es una aspiración, es un problema psicológico de las personas, con lo cual esto es un desactivador. Los libros de autoayuda desactivan la aspiración a poder construir un mundo mejor para todos. Esto es un peligro muy grande cuando estamos hablando de libros que venden millones de ejemplares. A lo mejor algunos han vendido 20 millones o 30 millones y dices, y son libros desactivadores
de los grandes proyectos sociales de construir un mundo mejor para todos. Ahí está uno de los peligros importantes. Por tanto, si tú piensas que el mundo es injusto, es culpa tuya, porque no has sabido manejar tus emociones. Y lo único que tienes que hacer es manejarte en este mundo que es así. Fíjense lo que esto tiene de peligroso. Luego hablaba de los estereotipos del éxito, de que nosotros queremos, de que la gente quiere ser tan famosa como a lo mejor Peter Singer o tan rica como Carlos Slim, y los estereotipos de lo que es una vida exitosa. Bueno, otro de los peligros que tienen los libros de autoayuda, precisamente poner el éxito en estas cosas, porque si nosotros ponemos el éxito en esos multimillonarios, solo unos pocos pueden ser multimillonarios. Hay un libro de Napoleon Hill titulado Piense y hágase rico, que ha vendido 70 millones de ejemplares. ¿Cómo va a ser 70 millones de personas en el mundo multimillonarias? Eso es una contradicción lógica. Sin embargo, cuando se lo pregunta, se hacen encuestas a los habitantes de Estados Unidos, la mayoría piensan que ellos en el futuro van a ser más ricos que la media. Bueno, no puede ser, es imposible matemáticamente que la mayoría sea más rica que la media, pero es que todos están deseando ser ricos o intentar ser por lo menos más ricos que la media de su población. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias también negativas desde el punto de vista sanitario de este tipo de discurso? El discurso del éxito, como el éxito, la fama, el poder, el prestigio, el dinero. Pues una de las consecuencias es la depresión, el aumento de la depresión en los países donde los libros de autoayuda están vendidos de manera generalizada. Y uno de los países donde se venden más fármacos contra la depresión, el país donde se venden más fármacos contra la depresión es el país donde se venden más libros de autoayuda, en este caso Estados Unidos. ¿Qué significa? Que cuando tú transmites la idea de que el éxito es ganar mucho dinero y no lo consigues, te sientes un perdedor. Te sientes un perdedor o una perdedora. Y sientes vergüenza de no haber conseguido ese éxito que dependía de ti y que otros a lo mejor sí que lo están consiguiendo. Y como sientes vergüenza y lees los libros que te dicen cómo hacerlo y no lo consigues y no entiendes por qué, no consigues entender esas reglas que te están diciendo, lo que está ocurriendo es cada vez mayores casos de estrés, de ansiedad y sobre todo mayores casos de depresión, que esto ya es un problema sanitario muy serio. Y la dependencia cada vez mayor de esas pastillas para intentar afrontar la depresión. Porque ese efecto dopaminérgico del que hablábamos, de los libros de autoayuda, que eran como drogas que nos hacían sentir más feliz, acaba siendo insuficiente y acaba siendo sustituido por algún tipo de drogas que nos hagan sentirnos mejor. Y creo que aquí es donde está justamente el reto de la ética y de la bioética, porque justamente la ética, entendida como esa forja de carácter, esa manera de ser, de estar, de llevar una vida feliz, ¿no? En gran medida, uno de los grandes temas en filosofía moral es el tema de la felicidad, sin lugar a dudas, ¿no? Para bien o para mal. Y aquí sería una pregunta central, doctor. ¿Cuál sería justamente entonces el reto de la ética, de la bioética, frente a este tipo de literatura? Es decir, no sé si estoy elaborando bien la pregunta, ¿cuál sería la estrategia que deberíamos de continuar o de seguir o de presentarse? Una ética que a veces aparece acartonada, que aparece más como una cuestión teórica para cuestiones académicas, cuando la ética es vida práctica. Y esa vida práctica pues ha sido sustituida de manera muy ramplona, muy simplona, por justamente este tipo de literatura. Doctor Juan Carlos. Sí, mira, lo primero, intentar llegar al público al que se dirige la ética. La ética no se dirige, principalmente a los académicos, aunque sean estos, y las académicas, aunque sean estos los que acaben siendo los que leen los libros de autoayuda. Es como si nosotros pensáramos que los médicos están para curar a médicos. Si lo digo así, les parecerá que es absurdo. Uno no estudia la carrera de medicina para curar a otros médicos. Efectivamente, tú puedes tener en algún momento un paciente médico al que tengas que curar y tu estudio, tu conocimiento de medicina será útil y será valioso para curar a otro médico. Pero no estudias la medicina con el objetivo únicamente de curar, aliviar el sufrimiento. Ya sabemos las metas de la medicina: aliviar el sufrimiento, prevenir el dolor, cuidar, etcétera. Curar no es para emplearlo en otros médicos, y lo mismo los enfermeros y las enfermeras no estudian para cuidar solamente a otros enfermeros y otras enfermeras. Sin embargo, los filósofos y filósofas
parece que hemos asumido que nosotros tenemos que desarrollar nuestro conocimiento para debatir con otros filósofos y filósofas. Y eso es tan absurdo como lo que yo decía anteriormente. Y sin embargo, eso es lo que está ocurriendo. Cuando uno publica un artículo muy interesante en una revista de impacto de nivel internacional, de esas que aparecen en el Journal Citation Report o el índice que nosotros queramos imaginar, al final quien lee esos artículos son otros filósofos y otras filósofas que lo utilizan para citar, porque están trabajando un tema y lo vuelven a publicar y son otros los que lo publican. Pero, ¿qué de todo eso llega a la gente? Porque al final nosotros estudiamos ética para que la gente nos escuche y transformemos la sociedad. Decía Aristóteles que no estudiamos qué es la justicia por saber qué es la justicia, sino que lo estudiamos para ser justos. Y además, practicando la justicia nos hacemos justos, decía Aristóteles. Igual que practicando la cítara, pues nos hacemos citaristas, ¿no? ¿Qué significa? Que los profesores de ética, sobre todo, lo que tienen que hacer es practicar la ética y practicarla con la gente y transmitir a la gente cómo es actuar éticamente. En ese sentido, yo creo que la respuesta frente a este fenómeno es, en primer lugar, intentar comprender por qué ellos han llegado a tantas personas y los filósofos les cuesta tanto ese objetivo, que también llegan y algunos consiguen ser buenos divulgadores y consiguen llegar a la gente. Pero tenemos que preguntarnos por qué llegan y darnos cuenta que hay como estrategias narrativas en este tipo de libros. Por ejemplo, cuentan historias, por ejemplo, utilizan un lenguaje sencillo que la gente entiende, establecen como una cierta conexión con el lector o la lectora, a veces con un lenguaje en segunda persona. Pues intentan sobre todo entender a la persona que está leyendo el libro y utilizar un tipo de discurso que le llegue, que la persona pueda entender, que pueda aplicar. Son libros que son aplicables en la vida cotidiana. Y nosotros que nos dedicamos a la biótica o a las éticas aplicadas, esto es algo que está muy en conexión con lo que debería ser nuestra aspiración. Cuando hacemos un libro o cuando escribimos un libro, tenemos que transmitir la idea de que esto puede ser aplicado en tu vida cotidiana a resolver cuestiones que tienen que ver con cómo tratar a pacientes, pero si tú eres un usuario de los servicios sanitarios, cómo tú tienes que actuar cuando vayas a un servicio de salud, de manera que lo vean como algo aplicado, como algo que les implica. Esa debe ser, yo pienso, una de las estrategias que debemos seguir como proceso. Aparte de, por supuesto, los médicos y las médicas escriben sus artículos que están dirigidos a los investigadores. Tenemos que saber distinguir estas dos facetas, la faceta investigadora dirigida para los que son especialistas y la faceta dirigida para la población en general. Y esa segunda faceta dirigida a la población en general es la que debemos cuidar mucho mejor y poder hacer un discurso que la gente entienda y que les ayude a saber, a aprender a actuar correctamente para buscar la felicidad de un modo que esté basado en el conocimiento de la historia y la filosofía, desde el origen de la filosofía, desde Homero y los sofistas y Sócrates, Platón y Aristóteles, hasta la actualidad. ¿Qué nos ha aportado la historia de la étnica? Que es muchísimo, para buscar una auténtica felicidad en concordancia con la justicia, es decir, con construir una sociedad mejor para todos, y transmitirlo de un modo que le pueda llegar a la gente, porque la retórica no es solo el discurso manipulador, y es una visión de la retórica. A veces yo comparo los autores de autoayuda con los sofistas que se enfrentaban con Sócrates, que los sofistas conseguían un gran público, conseguían muchísimo dinero, los sofistas podían ganar más dinero que el mejor arquitecto de Atenas, es decir, eran personas muy exitosas, mientras que Sócrates prácticamente no tenía nada, ni le cobraba por sus enseñanzas. Era ya una situación, pero Sócrates buscaba la verdad y la justicia, y aquellos decían en la interpretación platónica que buscaban sobre todo el aplauso de la gente y conmover a la gente para vencer en el discurso. Esta es una visión de la retórica que es negativa desde el punto de vista platónico, pero tenemos otra visión de la retórica que dice, no, es que tenemos que cuando hablemos a la gente, tenemos que comprender que son personas y que sienten y que tenemos que llegar a conocer sus inquietudes. Y esa visión que nos dice que la razón es también una razón cordial, y en este sentido Adela Cortina está trabajando
en esta línea desde hace bastantes años. No solo tenemos que saber lo que es la verdad solo se puede saber si la entretejemos con los sentimientos y las emociones de la gente, porque ahí está la auténtica verdad del ser humano. La razón es una razón sintiente. Y cuando nosotros desde la razón sintiente conseguimos captar con los sentimientos de la gente, podremos ofrecer un camino que les entienda. Y desde ahí es cuando nosotros podemos orientar adecuadamente hacia la felicidad y aspirar. No sé si lo conseguiremos, pero aspirar a que la gente pues, se interese por los libros de ética y quiera construir una sociedad mejor. Y claro, y aquí yo lo quiero felicitar mucho porque este libro, Felicidad a golpe de autoayuda, tu vida en manos de un bestseller, creo que la intención justamente es esa, ¿no? Ofrecer, lo señala usted, orientaciones personales, no solo para acercarse de una manera crítica a este tipo de libros de autoayuda, sino también el procurar consejos útiles desde una visión filosófica, desde una visión sustentada, desde una razón cordial, desde una razón sintiente, para temas que hoy pues a cualquiera nos llama la atención. Para ir cerrando, doctora Netza. Sí, no, pero a mí me gustaría resaltar algo que a mí me parece capital. Y es esta situación de responsabilidad social del intelectual y el filósofo. Porque aquí el doctor Ciurana también puso el dedo en la llaga de que también y los bioeticistas estamos cometiendo ya mucho ese error de también solo estar persiguiendo el aplauso, estar persiguiendo el éxito, estar persiguiendo el reconocimiento, sin pensar en la gran sociedad, en la sociedad. Entonces, me parece que aquí puso un dedo en la llaga, porque también es esta cuestión de hago el gran libro, pero que nadie le entiende más que es bioética de entendidos para entendedores. Y eso es un error gravísimo que estamos cometiendo los bioeticistas. Son eventos de bioética de entendidos para entendedores. Resultado, la bioética está cayendo en el mismo error que está cayendo o que cayó en su momento la filosofía. Y resultado, el libro de autoayuda sigue siendo la gran herramienta para el gran público. Entonces, aquí el doctor plantea una cosa capital. Es que el filósofo y el bioeticista debe tener una producción académica para entendidos, para especialistas, pero también debe tener esta noción de responsabilidad social para crear una obra paralela para el gran público, donde el ego necesita de verdad manzanita palito, o sea, una explicación a veces que para el intelectual es muy elemental, pero para el ego es muy necesaria. En un estudio que se hizo aquí en México, se demostró que el 78% de las demandas hacia los médicos eran problemas de comunicación. Traslapando este dato, diría que el 78% del éxito de los libros de autoayuda es la falta de responsabilidad social de los intelectuales, y en intelectuales pues estoy metiendo filósofos, bioeticistas, etcétera, por no generar esta obra que permita al gran público entender esos grandes conceptos, encontrar estas líneas de ayuda, de apoyo, para finalmente, pues, por lo menos aprender a ser medianamente libres y con eso procurarse un bienestar, como decían, una vida buena en el mejor mundo posible. Pero sí, yo sí quiero enfatizar lo que acaba de decir el doctor Ciuriana. Los filósofos, los bioeticistas, los intelectuales también deben de dejar de perseguir demasiado el aplauso y el reconocimiento intelectual de pares, y voltear un poquito más hacia el gran público
que quizás acabe aplaudiéndolos de mejor forma y quizás acaben logrando más impacto de obra a posterioridad. Doctor Suriana, puso usted el dedo en la llaga y confiemos en que alguien recoja la antorcha para que de esta forma, pues también nosotros como bioeticistas no sigamos, porque ya lo estamos cometiendo, no sigamos cometiendo el error de también estar persiguiendo estereotipos de fama y éxito y voltear más hacia el que nos va a dar menos puntaje curricular, pero quizás nos necesita más, o es un hecho que nos necesita más. Doctor Suriana, ¿cómo agradecerle esto? No hay forma de agradecérselo, pero aún así, porque acaba siendo un llamado de atención no solo a la gente que abreva de este tipo de obra, de libros de autoayuda, sino también un serio llamado de atención hacia nosotros para tener simplemente más responsabilidad social. De verdad, doctor Suriana, le agradecemos este llamado de atención, merecidísimo y necesario, y no nos queda más que, pues también, tomar nota y asumir lo propio. De verdad, no hay palabras. Le agradecemos su visita, confiamos en que no sea la primera vez ni la última. Y biocultores, por favor, felicidad a golpe de autoayuda. Una lectura necesaria porque tenemos que aprender a ser más responsables sociales en estos temas, en esta cuestión de no solo estimular ahí el ego, sino buscar de forma crítica, profunda, reflexionada, analizada, con fundamento, ese bienestar que todos anhelamos. Biocultores, una lectura necesaria. Felicidad a golpe de autoayuda por el doctor Juan Carlos Ciurana de Plaza y Valdés. Recomendable, necesario. Por favor, biocultores. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo fraterno. Gracias por habernos acompañado. Pepe, nos despedimos, por favor. Pues nuevamente un placer tener al doctor Juan Carlos, que dicho sea de paso, la profesora de la Cortina fue su directora a nivel doctoral. La Universidad de Valencia, justamente donde se encuentra la profesora de la Cortina, que han sido un parteaguas para la formación en ética a nivel de los hablantes hispanos. Y hoy por hoy creo que la obra del doctor Juan Carlos, Felicidad a golpe de autoayuda, debe comenzar a ser un referente crítico que debemos de utilizar los profesores de ética en nuestra enseñanza. Mil gracias, profesor Juan Carlos, porque las noticias en bioética, como siempre, merecen ser reflexionadas. Doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. Ha sido un placer estar con ustedes. Es un tema que me apasiona. La verdad es que los libros de autoayuda pueden estar generando muchísimos problemas. No hemos entrado, por ejemplo, en todos estos libros que nos recomiendan dietas, que nos dicen que con determinados tratamientos podemos curar un cáncer, con tratamientos que son muy peligrosos desde el punto de vista sanitario y que a veces venden muchísimo más que los libros de los médicos que te enseñan cómo poder sanar un cáncer. Hay libros peligrosísimos que te enseñan a cuidar tu salud y que realmente serían también interesantísimo que la gente conociera los peligros que ellos tienen. Pero bueno, me ha interesado muchísimo esta conversación. He estado pues realmente muy a gusto con ustedes. Y bueno, les animo muchísimo a seguir con esta tarea que están realizando en este canal. Y bueno, pues encantadísimo de haber compartido esta conversación y de volver a compartir otras conversaciones en el futuro cuando sea posible. Y mucho ánimo con esta labor. Gracias, doctor. Pues aquí estamos poniendo nuestro granito de arena para que el gran público conozca autores de la talla de usted y conozca bioética. Y lo que ahora necesitamos, biocultores, bestsellers éticos, bestsellers de ética. Eso es lo que ahora necesitamos, que ustedes entiendan que los filósofos, los bioeticistas necesitan un bestseller para poder hacer más y contribuir mejor. Perfecto.
Muchísimas gracias, biocultores. Gracias, hasta la siguiente. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Buenas noches.